Buenos días. En la clase de hoy vamos a realizar una primera aproximación al tema fundaciones, entendiendo a estas como parte del sistema. En la clase de sistemas nos referíamos particularmente al concepto de apoyar y lo vinculábamos con la función de transmitir las cargas al suelo. En este caso, la función apoyar la vamos a comenzar a vincular y a relacionar con el subsistema fundaciones. Las fundaciones, en particular, desempeñan un papel importante en la obra de arquitectura, ya que son elementos estructurales que transmiten las cargas de la edificación al suelo, donde se van a tener que apoyar. Las fundaciones constituyen la parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al terreno, o plano de fundación. Al momento de realizar el diseño del sistema fundaciones, vamos a tener en cuenta las características del suelo, la resistencia, cómo será la estructura del edificio y cómo será la transmisión de las cargas. También vamos a tener que considerar y analizar para poder definir si las cargas llegan a la fundación de manera puntual o uniformemente distribuidas. Tendremos que considerar que la transferencia de cargas deberá realizarse de forma tal que no superen las capacidades de la tensión admisible del suelo resistente. De esta manera vamos a evitar el asentamiento o el colapso de la estructura. Cuando hacemos referencias a las cargas, estamos considerando el peso propio y las sobrecargas que se generen, las cuales vamos a transferir a través de la fundación al suelo como plano de fundación. Cuando hablamos del plano de fundación, hacemos referencia a la profundidad, donde podemos encontrar una resistencia o una tensión admisible que nos permita absorber y resistir las cargas del edificio. Para analizar los diferentes sistemas de fundaciones, podemos comenzar a clasificarlos de acuerdo a la profundidad y a la forma de transmitir la carga al suelo. Podemos dividirlos en dos grupos de fundaciones: las superficiales o directas y las profundas o indirectas. Dentro del primer grupo, las superficiales, hacemos referencias a las plateas, las lineales, a las zapatas corridas, a las puntuales como pueden ser las bases o las zapatas aisladas. Y dentro del grupo de las profundas o indirectas, a los pilotines o pilotes, los cuales pueden ser in situ, hincados o micropilotes, y los pozos romanos. Si hacemos referencia a las fundaciones directas o superficiales, podemos decir que son aquellas que nos van a permitir transferir las cargas por contacto directo con el suelo como plano de fundación, al cual vamos a poder llegar con excavaciones poco profundas a un estrato de suelo con la resistencia suficiente para poder transferir las cargas. Una de las principales condiciones de este tipo de fundaciones es que no supere la tensión admisible del suelo y que las posibles deformaciones estén dentro de los parámetros admisibles para el tipo de estructuras. Dentro de este grupo de fundaciones podemos hacer referencias a las zapatas corridas, a las bases aisladas y a las plateas de fundación. En las zapatas corridas podemos referirnos a un tipo de fundación que nos va a permitir recibir cargas de muros portantes o pilares que estén ubicados a poca distancia. A este tipo de cargas las definimos como cargas lineales. El apoyo de las fundaciones es continuo y el ancho es variable, en correspondencia con la carga y la resistencia del suelo. Las zapatas corridas podrán contar con viga superior, la cual le va a proporcionar mayor rigidez al sistema de fundación. En estos casos, el plano de fundación se va a encontrar a escasa profundidad, como podemos ver en la imagen superior. Las características del suelo de fundación estarán en relación a resistencias medias o altas. En el plano que acompañamos para poder ver la representación, podemos reconocer algunos refuerzos verticales acompañando al muro portante y la resolución de zapatas corridas centradas y excéntricas según sea la relación o la condición de borde. En la imagen de las obras podemos ver dos zapatas con vigas central y con refuerzos verticales. Las bases aisladas o zapatas aisladas son fundaciones que las podemos agrupar dentro de las directas o superficiales. Cada base estará preparada para recibir la carga de una columna
y es la encargada de transferir las cargas al terreno a través de la superficie de apoyo o contacto. Las dimensiones estarán en relación a la carga que se necesite distribuir y a la resistencia del suelo. En este caso, el suelo de fundación tendrá una resistencia media o alta. Las bases podrán adoptar una forma de pirámide truncada, la cual tiene por finalidad disminuir el volumen de hormigón en los bordes y aumentar el espesor hacia la parte central, donde se encuentra ubicado el tronco de columna. Esta zona es la más comprometida por los esfuerzos de punzonado y corte. De acuerdo a la ubicación del apoyo de la columna sobre cada una de las bases, las podemos clasificar en base o zapata centrada, en la cual se utiliza para transportar la carga concentrada de una columna cuya función principal consiste en aumentar el área de apoyo en ambas direcciones. En este caso, el eje de la columna será coincidente con el centro de la base y la superficie de la base puede ser de forma cuadrada o rectangular. También podemos hacer referencia a las bases o zapata excéntrica o base o zapata en esquina. En este caso, las cargas que reciben lo hacen en forma descentrada, por lo que se producen momentos de vuelco, los cuales habrá que contrarrestar con vigas que estén preparadas para absorber esfuerzos como tensores. La excentricidad puede ser simple o doble y estará dada por cuestiones constructivas como pueden ser situaciones de vínculos con ejes medianeros o relaciones de bordes con líneas municipales. Otro tipo son las bases o zapatas combinadas, las cuales nos permiten soportar las cargas de dos o más columnas. Esta resolución constructiva la podemos adoptar cuando nos encontramos en la situación que dos o más bases se superponen. Esto puede suceder porque las cargas que llegan a esas columnas son importantes, por la baja resistencia del suelo o porque las columnas se encuentran en proximidad. El plano de fundación, en este caso, será un suelo de resistencia baja a media. En este caso podemos ver sobre la imagen de la izquierda el plano donde se representa el replanteo de las fundaciones de bases centradas, excéntricas y combinadas. En las imágenes podemos ver una secuencia constructiva de la fundación. Primero se comienza con la excavación de la fundación de acuerdo a las dimensiones. Una vez que se llega hasta este plano de fundación asignado, se realiza el colado de un hormigón de limpieza para separar la armadura del suelo. Luego se realizará el hormigonado de la base trazando la pirámide truncada que anteriormente hacíamos referencia. Posteriormente se realizará el encofrado y hormigonado del tronco de la columna hasta llegar al nivel de apoyo de vigas de fundación. Se completará el pozo con suelo seleccionado y compactado para que posteriormente realizar el encofrado de las vigas, donde se colocarán las armaduras y se las vincularán con las armaduras que estaban en espera que se habían dejado en cada uno de los troncos de columna. En el caso de las plateas de hormigón armado, utilizadas como estructura de fundación, nos permiten generar una gran superficie de apoyo, una losa continua en contacto directo con el suelo. De acuerdo a las características de las cargas, podrá contar con refuerzos o nervios sobre los cuales vamos a poder apoyar los muros perimetrales y los tabiques interiores. También podemos considerar la transferencia de cargas puntuales, incrementando las armaduras en ese sector, para evitar el punzonado. La característica del suelo de fundación estará en relación a baja resistencia. Para mejorar la capacidad portante del suelo, se podrá hacer un recambio por suelos seleccionados y compactados. En las imágenes podemos ver distintas instancias constructivas de plateas para edificios de baja complejidad, en las cuales podemos reconocer el encofrado perimetral, las armaduras de repartición y, en coincidencia con la estructura, los nervios de refuerzo. En este tipo de fundaciones es importante dejar prevista la distribución de las instalaciones. Hasta aquí hemos visto distintos tipos de fundaciones directas o superficiales. Ahora vamos a continuar con las fundaciones indirectas o profundas. En algunos casos es conveniente recurrir a fundaciones de este tipo, indirectas o profundas, las cuales nos permiten transferir las cargas a un plano de fundación que se encuentra a mayor profundidad,
con mecanismos de transferencia distintos que los de las fundaciones superficiales. Esto puede suceder porque los mantos superiores del suelo no tienen capacidad suficiente para recibir las cargas de la estructura, por la deformabilidad o por razones constructivas que el proyecto nos demande. La forma de transferir la carga es por la combinación de dos tipos de resistencia, por tensiones normales a la punta de la fundación y por fuste, que son las tensiones tangenciales en la superficie lateral, utilizando la fricción entre el hormigón y el suelo. Dentro de las fundaciones profundas vamos a referirnos a algunos diferentes sistemas como son los pilotines con viga de fundación, los pilotes con cabezal y pozos romanos o cilindros de fundación. El sistema de fundación compuesto por pilotines con vigas de fundación de hormigón armado conforman un sistema de tipo indirecto. En este caso, los muros y los tabiques apoyan directamente sobre las vigas de fundación y éstas, a su vez, distribuyen el peso sobre los pilotines, los cuales van a transmitir las cargas por punta y fuste al suelo resistente. Este tipo de fundación puede ser utilizado para edificios de baja complejidad y con cargas reducidas. En la secuencia de imágenes podemos ver el plano de replanteo de una estructura de fundación compuesta por pilotines y vigas de fundación y las distintas instancias de obra durante la materialización de las fundaciones. En este caso aparece la maquinaria encargada de realizar las perforaciones para los hoyos de los pilotines, luego la colocación de las armaduras y el posterior llenado con hormigón. Luego se puede apreciar el montaje de los encofrados que conforman las vigas de fundación, la colocación de las armaduras y el hormigonado. Los pilotes o pilotes con cabezal los agrupamos dentro de las fundaciones de tipo profundas o indirectas. Este tipo de fundaciones nos permiten repartir la carga de una columna sobre 2, 3 o más pilotes, los cuales pueden ser realizados in situ o prefabricados, unidos en la parte superior por un cabezal de hormigón armado. Las cargas serán transferidas al cabezal y éste la distribuirá de manera uniforme sobre los pilotes, los cuales a su vez la transferirán por punta y fuste al suelo resistente, a la profundidad según lo indique el estudio de suelos. Las excavaciones son realizadas con maquinarias pesadas o en caso de ser prefabricados e hincado, se ejecutarán por medios mecánicos. En ambos casos, este tipo de fundaciones se utilizan para fundar o transferir cargas importantes de edificios en altura o de gran escala. En este caso podemos apreciar la documentación de un plano de fundación de pilotes con cabezal y distintas instancias constructivas. Podemos ver las maquinarias de gran porte necesarias para realizar las perforaciones, las armaduras y el posterior hormigonado. En las imágenes de la parte inferior podemos ver a modo de referencia diferentes formas de cabezales y la vinculación con las vigas. Por último, vamos a referirnos a los pozos romanos o cilindros de fundación. En este caso, fundaciones de tipo indirectas, las cuales nos permiten trasladar la resistencia del suelo profundo al suelo superficial y de esta manera poder transferir las cargas de las columnas estructurales. Los pozos generalmente se excavan en forma manual, en cuyo caso el diámetro no deberá ser inferior a los 80-90 centímetros, el espacio necesario que le permita a un operario poder trabajar con comodidad. El uso de maquinarias para realizar perforaciones suele ser dificultoso cuando se trata de edificios que están ubicados entre medianeras. La parte inferior del pozo se completa con hormigón H8 de baja resistencia, mientras que el tercio superior, donde se colocan los canastos con las armaduras resistentes, se lo completa con hormigón H21 de mayor resistencia a la compresión. Este sistema de fundaciones es generalmente empleado en edificios en altura. En la primera parte de esta presentación hemos realizado un recorrido general sobre los distintos sistemas de fundación y la transferencia de las cargas al suelo como plano de fundación. Esperamos que sea de utilidad para continuar avanzando con el desarrollo del trabajo práctico. Como parte de esta presentación nos va a acompañar el profesor Gustavo Cremacci,
que va a hacer referencia a la documentación del proyecto constructivo. ¿Cómo les va? Hoy queríamos hacer un repaso muy breve a partir de la colaboración de dos o más estudiantes que ya han trabajado con nosotros y que obviamente no saben nada, que estamos usando sus dibujos como para conversar con ustedes alrededor del proceso del trabajo práctico. Pero antes de eso, yo quería que recordáramos los objetivos, dentro de los objetivos del TP2 de este año, lo que pusimos en la introducción. Voy a empezar, si ustedes la tienen a mano, por casi el último renglón. El dibujo que hacemos los arquitectos termina siendo para el constructor. Es el que le permite al ejecutor saber todo lo que necesita para construir, respondiendo todas las preguntas que a cada paso y en cada etapa le surjan. Este es el objetivo, es el destino del viaje. Ahora, conversamos con sus docentes en nuestra reunión de taller, que no todos están, todos ustedes, por diversos motivos, por la conectividad, porque han empezado por un lado o por otro, están en el mismo lugar del viaje. Dicho de otra manera, tenemos el lugar de llegada, es este que leímos recién. Ahora, hay algunos que están más adelante, más cerca, otros que están más lejos, y por eso nosotros cuando hicimos la introducción le hablamos de esta idea de los tres dibujos. Este tercer dibujo era para el ejecutor, pero antes había dos dibujos que nosotros intentamos que ustedes lo conversaran con nosotros. El primero era un dibujo que es para mí, es para ver si entiendo la consigna, si entiendo lo que quiero transmitir. Si me di cuenta como arquitecto cuál era la idea de lo que había que hacer. No siempre esto lo tenemos claro. La única manera que hay de probarlo es confrontarlo, primero conmigo y con mi grupo, obviamente, cuando uno habla en singular, en el caso nuestro estamos hablando del grupo de trabajo, si lo que estamos intentando hacer tiene que ver con la consigna. Fíjense, eh, en el trabajo anterior nos preguntamos cómo está construido. Ahora, en este momento empezamos a tratar de interpretar lo que el proyectista quiso hacer, no nada más que una descripción, sino cuál era la idea del proyectista. Y básicamente había una pregunta conductora que es ¿por qué está construido así? Que implica, también recurro a mi asesor Pero Grullo, se acuerdan el que hablaba de cosas obvias nada más, eh, ¿por qué está construido así? Que implica que no está construido de otra manera. Eh, entonces este mundo donde empezamos a transitar el proyecto, la primera cosa es, ¿por qué está construido así esto? ¿Qué es lo que el proyectista quiso idear? Una vez que yo tengo claro este concepto, más adelante, ustedes saben, ya lo conocen, que este es un proceso de ida y vuelta, no es un proceso unidireccional o en el mismo sentido, más que en la misma dirección, sino que vamos, venimos, nos replanteamos, nos preguntamos, deshacemos, tiramos papeles, volvemos a buscarlos. Una vez que estamos más o menos seguros, lo empezamos a confrontar con un tercero para ver si yo lo que entendí tiene que ver con lo que el otro necesita. Ese tercero para nosotros está representado por su docente. Es el que le ha ido asistiendo, le ha ido preguntando, le ha ido, me parece que habría que buscar por allá, me parece que esto no se entiende, para que al final lleguemos a esto que decíamos al principio de generar el tercer dibujo que es para el ejecutor. Con estos parámetros es que vamos a analizar lo que tenemos entre manos. Miremos lo que tenemos ahora. Esta es una obra que es un refugio de montaña, que es en una localidad que se llama Laguna Negra, que si ustedes la buscan en el mapa de situación, tiene características bioclimáticas. Nosotros le añadimos nuestra idea de cuál era el suelo de fundación. Y básicamente la primera cosa que hubo que buscar era
a esta obra de Osvaldo Vidinos, ¿cuál era el objetivo que este arquitecto ha tenido para resolverlo? Descubrieron el clima, descubrieron el entorno. Si ustedes miran, algunos datos nos da la fotografía, hay nieve, hay pendiente, hay piedra, es la cordillera de los Andes. Y ahí aparecen algunas ideas de distintos estudiantes que si ustedes la recorren, empecemos de arriba abajo, básicamente están intentando, con su determinación, primero entender qué era lo que necesitaba hacer, refugiarse, hacer algo que me permitiera a mí, que estaba transitando ese lugar de alguna manera agresivo, inhóspito, con mucha diferencia de temperatura entre afuera y adentro, eh, que me permitiera a mí mantener el calor de mi cuerpo, encontrar vituallas, alimentos, y para eso tenía que separar claramente el adentro y el afuera. También aparece un techo en pendiente, hay nieve, y aparece un tipo de suelo que me permite, una vez que yo determino cómo voy a fabricar mi pullover, miren ustedes las imágenes, aparecen dobles paredes, fundaciones, eh, y acá les queremos comentar una cosa. No tomen esto como la guía de receta. Ustedes saben que este taller va en contra de las recetas. No todo lo que está dibujado está, está bien desde el punto de vista técnico. Sin embargo, nuestro objetivo en este año, que es introductorio, es acompañarlos en su propio viaje. Descubrir a través de las cosas donde hay aciertos y donde hay errores, cuál es el mejor camino para llegar a ese tercer dibujo, que es el que nuestro ejecutor va a necesitar para construirlo. Vean ustedes que en casi todos los casos no tenemos dibujos en sistemas de CAD, sino que están dibujados a mano, es decir, como lo que ustedes pueden hacer en la mesa de la cocina que están hoy utilizando con un tablero portátil. Y después, vamos a la segunda página, aparecen otros datos que el ejecutor irá a necesitar. Si yo planifico un esquema constructivo, es decir, de abajo arriba, voy a necesitar saber en sucesivos cortes horizontales, como si yo seccionara a distintas alturas la construcción, cómo son los elementos, cómo son los componentes y cómo es esa pared que yo diseño en cada estadio de la altura, cómo son las aberturas, cómo voy a colocar la cubierta. Y a veces necesito también mm, asistirme con un corte, porque el corte es el que me va a permitir a mí saber cómo es en una cuestión ideal, como sabemos que es el corte, eh, cuando yo la miro de perfil, pero no ya desde afuera, sino desde adentro de la construcción, esto me permite ver cómo es la estructura de los entrepisos, cómo hago para subir a cada uno, etcétera, etcétera. Ahora seguimos. Recién habíamos hablado algo de los cortes. Eh, el corte me permite ver alturas interiores, la mirada para el arquitecto, de cómo es una pared. Y una cuestión que también es central, el corte es una, voy a usar una expresión surrealista, no se la cuenten ustedes a nadie. El corte es una cosa mágica, me permite ver al mismo tiempo adentro y afuera, cosa que en términos generales únicamente los arquitectos ven. Eh, Acuérdense siempre que estamos proyectando, estamos viendo esto antes que pase. Eh, Como decimos en la introducción, estamos intentando introducirnos en el pensamiento del autor. ¿eh? Y cuando el autor piensa el afuera, aparecen las fachadas. Y fíjense que en la fachada aparecen las alturas donde están colocadas las carpinterías, aparece por primera vez un dibujito de una persona, esta persona de alguna manera me da la escala humana, aparece la mirada de la pendiente, no ya puesta desde el corte o desde la perspectiva, sino
en un plano de Monge. Y aparecen algunas cuestiones donde colabora con el corte, donde vi las fundaciones, en un lugar donde el cero aparece ya separando lo opaco, que es el suelo, de lo visible, que es la parte superior de la vivienda. Y ahí aparecen, como ustedes habrán visto en todas estas láminas, aparecen unas cuantas anotaciones que tienen que ver con, en esta idea de información complementaria, que colaboran con el dibujo para que el ejecutor lo entienda mejor. No es todo lo que necesita el ejecutor, pero eso lo irán aprendiendo en otros años de la carrera. Esta es otra vivienda, está puesta en otro sitio, le hemos dado otro suelo, con el mismo ejercicio que están haciendo ustedes ahora. Hemos sustituido las condiciones originales donde está la vivienda armada por otras irreales. En el caso de ustedes tienen una en el norte, una en la costa de la provincia de Buenos Aires y una en el sur, como para ver cómo se comportaría o qué cambios debería uno prever para adaptar la vivienda esta, manteniendo la idea arquitectónica del autor al nuevo emplazamiento. Entonces aparecen una lámina general donde están puestas las indicaciones climáticas, topográficas, etcétera, con las orientaciones, la implantación en el lugar. En ese punto me parece que es muy interesante que ustedes vean que la información que nosotros empezamos a poner, que de alguna manera en estas primeras láminas es un poco más teórica, en realidad le estamos poniendo para interpretar lo que pasa en la casa. Lo que nosotros tenemos es ver cómo coordinamos esta información que de alguna manera nos dice por qué pasan las cosas con el lugar donde las cosas pasan, que es la vivienda. Eh, Aparecen datos de materiales y después aparecen esquemas que, vuelvo a decir una cosa que dijimos en el otro trabajo, no necesariamente están todas correctas, sino que en realidad lo que intentamos es acompañar a cada uno de ustedes en el viaje que están haciendo hacia aquel dibujo que permita, a través de la documentación de obra, que el ejecutor haga las cosas como ustedes las han pensado. Fíjense que también, eh, vamos a pasar de lámina, aparecen también cortes que nos permiten ver lo que Juan remarca tanto siempre, que son las fases, es decir, apoyar, envolver y cubrir, y las interfaces, es decir, lo que pasa en el lugar donde el cimiento o la fundación se empieza a hacer muro o envolvente, donde el envolvente se empieza a hacer cubierta, y aparecen ahí algunas cosas que son lo que nosotros decimos el tejido conectivo de la vivienda. El tejido conectivo es aquel que conecta, mírense ustedes ahora la mano, lo que conecta una falange con otra. Hay una cosa que tiene una forma y una contraforma en los huesos, pero aparece otro tejido que es más flexible, aparecen nervios, aparece el sistema. Entonces, la idea que queremos transmitir con esta breve descripción de todos los trabajos es que no tengan temor al error. Obviamente no estamos diciendo, y ustedes lo entienden bien, que no estamos proponiendo que erren a propósito. Estamos diciendo, vos creá, intentá convencerte, convencernos, y en esta búsqueda iremos construyendo la documentación que necesita el ejecutor. Bueno, con esto terminamos, apoyamos lo que están haciendo ustedes, le queríamos dar una guía. No estamos buscando la hiperperfección del dibujo, sino que el dibujo refleje la atención, los nervios y la búsqueda que ustedes tienen de las cosas. Ustedes saben el trabajo que están haciendo todos sus docentes y verdaderamente nosotros queremos decirles que estamos hasta acá muy orgullosos del trabajo que también están haciendo ustedes, porque entre todos hacemos un equipo que desde un lado y desde el otro intentamos que la
Universidad de La Plata y la Facultad de Arquitectura esté a la altura de las circunstancias de esta cuestión tan tensa, tan grave que nos está envolviendo a todos, que es la pandemia. Cuídense mucho, eh, traten de transmitirnos las dudas, traten de estudiar todo lo que puedan y vean que esta es una hermosa carrera que necesita de todos nosotros y que fundamentalmente es necesaria para la gente. Fíjense, si no, como el hábitat, cuando no se entiende, el hábitat cuando es marginal, lo que está pasando en las villas, cómo repercute en la salud de la gente. Las mayores pérdidas se están dando en los lugares más vulnerables. De esto los arquitectos van a tener que opinar mucho en el futuro y por eso hay que empezar desde el lugar donde nosotros estamos, que es en el primer tercio de la carrera, a ser muy firmes y muy ambiciosos para poder ser los mejores arquitectos de todos. Hasta luego. Para finalizar la presentación de esta clase, queremos compartir con ustedes los distintos medios a través de los cuales podemos encontrarnos y estar comunicados. De parte de Gustavo y de parte mía, muchas gracias.